Imaginémonos que llegamos al aeropuerto de una ciudad china, por ejemplo Chengdu. La lengua es incomprensible. Es cierto que algunos carteles están en inglés, pero nos vemos desconcertados ante la necesidad de interpretar la navegación por el aeropuerto. ¿Cómo llegar a la estación de trenes de alta velocidad? ¿Qué tren tomar? ¿A qué hora? ¿Cuál es el protocolo de compra de billetes? Y todo ello con la dificultad de comunicación en un entorno en el que hay pocas personas con las que te puedas comunicar. Por suerte, esta situación que podríamos entender como generadora de ansiedad, de cierto malestar, es en realidad buena para nuestro bienestar. Enfrentarnos a situaciones nuevas que sean un reto a nuestras rutinas habituales obliga a nuestro cerebro a buscar respuestas, a determinar soluciones a los problemas que aparecen. En este sentido, las dificultades tienen un efecto regenerativo en nuestro cerebro. Enfrentarse a situaciones nuevas, como en un viaje, aunque no sea a un lugar remoto, tiene un efecto restaurativo en nuestro cerebro. Es un revitalizante y tiene un efecto positivo en nuestra salud. En un viaje hay que entender rápidamente cosas nuevas, palabras, costumbres, lugares, caminos. Ante una situación nueva muy diferente de las rutinas habituales, el cerebro reacciona. Y la forma concreta, fisiológica, en la que lo hace consiste en que la novedad estimula la aparición de nuevas dendritas, nuevas conexiones entre las neuronas del cerebro. O sea, las nuevas experiencias estimulan la generación de nuevas dendritas. Este es el resultado de la investigación, entre otros, del neurocientífico Paul Nussbaum, de la Universidad de Pittsburgh. Las dendritas son extensiones en forma de ramas que crecen a partir de las neuronas. Su función es facilitar la transmisión de información entre diferentes regiones del cerebro. En resumen, cuanto mayor es el número de dendritas en funcionamiento en nuestro cerebro, mejor funciona. Esto ayuda a mantener funciones cognitivas como la memoria y la atención. Las investigaciones de Nussbaum muestran que cuando viajas a una nueva ubicación, tu cerebro se ve obligado a dar sentido a los nuevos estímulos, y esto desencadena la producción de nuevas dendritas. En este sentido, viajar es saludable porque obliga al cerebro a conectar mejor sus partes. La plasticidad del cerebro, su capacidad de crecer y cambiar a lo largo del tiempo, responde a las nuevas situaciones con una mejor comunicación entre sus componentes. Otras investigaciones, como las de Marian Diamond, han demostrado que cerebros de animales que crecen en entornos enriquecidos, o sea, con muchos estímulos con los que interaccionar, tienen un córtex cerebral más grueso que el de los que crecen en entornos más pobres, sin apenas estímulos. En este sentido, los viajes son cerebralmente saludables porque nos introducen en un entorno enriquecido con nuevos estímulos a los que hay que responder. Las personas curiosas tienen más interés por descubrir cosas nuevas, entre ellas por viajar. Y el viaje les brinda esas nuevas conexiones cerebrales que revitalizan su mente. Viajar es dejarse caer en un lugar que nos ofrece novedades y complejidad. Y el cerebro lo agradece como un músculo agradece que se le ejercite, en especial cuando empiezas a envejecer. Si tuviéramos que determinar 5 impactos positivos del viajar, podríamos destacar los siguientes. Un cambio obligado de perspectiva, una expansión de tu vocabulario, cambios en tus rutinas diarias, aprendizaje de adaptarse a un nuevo entorno y, lo que me parece más interesante, nos sentimos más cómodos con sentirnos incómodos. Una última nota. ¿Será capaz la realidad virtual de permitirnos viajar virtualmente cada día desde nuestra casa? ¿Podremos sumergirnos en universos desconocidos para dar un fuerte estímulo a nuestro cerebro y hacerle generar montones de nuevas dendritas? ¿Será lo mismo o mejor viajar en una realidad extendida que en la realidad real?